Hemos invitado el día de hoy justamente al exdirector de este organismo. Además, él ha sido viceministro de Energía y Minas, don Pedro Gamio. Le agradecemos por su visita. ¿Cómo está, don Pedro? A tus Bienvenido. órdenes. Bueno, permítame consultarle en primer término sobre la designación de Elba Rojas Álvarez como presidenta de Petroperú. No sé si usted la conoce, tengo entendido que ya ha ocupado puestos importantes en Petroperú, pero ¿qué nos puede decir de ella y sobre todo de su trayectoria en Petroperú, su capacidad profesional? Bueno, es una persona que es conocida en la empresa, es una persona de buena reputación, una persona que definitivamente implica un cambio con relación a lo que ha ocurrido desde que cambió el ministro Mucho, donde lamentablemente, a pesar del gran esfuerzo que se hizo con el decreto de urgencia, no se ha cumplido cabalmente con lo estipulado en el mismo y hubo lamentablemente información a algunos medios que no era la realidad de lo que estaba pasando con la empresa y se ha mantenido Petroperú en cuidados intensivos, que es la situación actual. Usted dice que esto implica un cambio, o implicaría un cambio la designación de Elba Rojas Álvarez. Sí, ¿En qué sentido? En el sentido de que es una persona que tengo la impresión de que va a ayudar a sincerar las cosas, pero sola no puede, necesita evidentemente el apoyo del conjunto del directorio y de la Junta General de Accionistas. Es decir, hay muchos problemas que solucionar, hay distintos temas. Está el tema de la reestructuración de la empresa, que es urgente. Está el tema de reperfilar la deuda, porque la cantidad de obligaciones que tienen que pagar frente a los ingresos son insuficientes y Petroperú está en un constante pedido de auxilio para poder atender obligaciones de caja. Además, perdón, con esta designación me imagino que va a haber una recomposición dentro de los puestos claves, diríamos, puestos importantes en Petroperú con esta designación. Y en el mismo directorio, entiendo. Ajá. O sea, en pocas palabras, Petroperú necesita reperfilar su deuda, necesita reestructurar la empresa, se necesita desprenderse de los activos que no son rentables, definir el problema del oleoducto con el Estado, definir el problema de exceso de planilla, y para eso, por la jurisprudencia laboral en el Perú, se necesita una ley de la República para reubicar al personal administrativo que no es indispensable para la operación. Acabamos lamentablemente de apreciar en el mercado internacional que Standard & Poor's ha bajado la calificación de Petroperú. ¿Qué significa esto para que la gente lo entienda, esta baja de la calificación? ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? En términos sencillos significa que se está perdiendo confianza en la empresa estatal y eso afecta también al dueño de la empresa estatal, porque hay un tema aquí. Yo sé que hay distintos actores que dicen que vaya al Indecopi, que se declare en quiebra la empresa, pero no es tampoco así la cosa de fácil. El tema es, algunos acreedores pueden ir al Indecopi, puede formarse un comité de insolvencia allí, pero el camino que van a seguir los bonistas internacionales, que es una parte importante de la deuda, es otro, y también va a afectar el riesgo país, porque lo normal es que los bonistas vayan contra el dueño de la empresa, que es el Estado peruano. Por eso es que se tiene que hacer una hoja de ruta muy bien llevada a cabo con el máximo rigor técnico y que permita condicionar a cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo la salida de Petroperú de los cuidados intensivos. Claro, ahora, a ver, según la información, el directorio de Petroperú queda así, ¿cierto? Elba Álvarez de Mares, presidenta; Luis Alberto Canales, director; Jesús Ramírez, director; Néstor Herrera, director representante de los trabajadores; y Luis Alberto Camino Quinde, suplente, representante de los trabajadores también. Ese es el directorio de Petroperú. Sí, ese es el directorio, pero el único cambio que estamos viendo es el del presidente, sí, que pasa a ser director independiente. Sigue siendo director, sí. Así es. Entonces, lo que yo digo, que la señal muy buena es la franqueza con la que la ministra ha hablado. Ha dicho las cosas como son. La situación de Petroperú es muy complicada
incluso en algún momento reconoció el trabajo del directorio que presidió Oliver Starr, que hizo un diagnóstico muy claro de la empresa, estamos hablando del año pasado, y con mucho esfuerzo se sacó ese decreto de urgencia que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido cumplido cabalmente. Ahora, ¿qué significa el hecho que la ministra de Economía haya declarado también en RPP que no va a haber más inyección económica a Petroperú? Bueno, significa que el caño no puede seguir abierto sin condiciones y tiene que buscarse una solución que no perjudique al Estado peruano. Ese es el tema. El año 2014 se tomó la decisión política de ordenarle a Petroperú hacer una nueva refinería cuando Petroperú estaba reducido. Había perdido los activos más valiosos. Precisamente fueron vendidos o subastados para salvar al Estado de la crisis, de la quiebra del Estado peruano el año 90. Todos recordemos lo que ocurrió en esa época. Se vendieron activos de Petroperú para darle caja al Estado peruano, darle recursos. Entonces, 20 años después se ordena hacer una nueva refinería, no mejorar ni modificar la que existía, sino hacer una nueva refinería que solo utilizó el 5% de la refinería antigua. Entonces, era una cuantiosa deuda, más otros problemas que se dieron, sí. La pandemia, los problemas con las unidades auxiliares, todo eso ha arrastrado que Petroperú hoy, no obstante, que está empezando a generar ingresos, esos ingresos no sean suficientes para el calendario de pagos. Pero usted dice que hay que buscar una solución que no perjudique al Estado peruano. Quiere decir que ¿qué propone usted, por ejemplo? Tras cuernos palos significaría abandonar la empresa sin un control riguroso, sin que no se valorice los más de 6.000 millones de dólares que se ha invertido ahí. O sea, en pocas palabras, hay una forma de, con socios privados de primer nivel, que pueden ser desde el 5% hasta el 49%, de acuerdo a una ley vigente, con una reestructuración, creando filiales, creando un fideicomiso para que se someta el pago de la deuda previo a esta necesidad de reperfilar la deuda, porque hay una serie de obligaciones de pago que pueden hacer que Petroperú repita las necesidades de recursos o garantías por parte del Estado. En pocas palabras, hay que buscar el reestructurador internacional, porque decir simplemente que quebrar la empresa no es técnico, no es... no está de acuerdo con eso, que se declare en quiebra. ¿Por qué? Porque sería tras cuernos palos, porque habría que honrar las obligaciones frente a los acreedores internacionales, los bonistas, y encima no tener cómo recuperar ese dinero. Pagar las obligaciones para pagar las deudas. Así es. Entonces hay que buscar, pero esto sí, no repetir la injerencia política que ha hecho mucho daño, lamentablemente. Este último año de la presidenta Dina Boluarte, en el caso de Petroperú, lamentablemente ha sido totalmente desacertado. ¿Cómo se configuró para usted esta interferencia de Dina Boluarte en Petroperú, del gobierno de Dina Boluarte? Bueno, en lo que todos vimos, el maquillaje de cifras. O sea, no se priorizó lo importante, que era aplicar el decreto de urgencia, la búsqueda de socios de primer nivel. Incluso he recibido informes de mercado de que se perdió clientes mineros importantes que no debieron perderse, y eso tiene que ver con la manera eficaz de sostener un mercado en momentos en que se tenía que arreglar el problema en las unidades auxiliares para alcanzar el 100% de producción de la unidad de Flexicoking, que es la que permite darle mayor rentabilidad a una de las 13 refinerías del mundo que trata crudo pesado. También hay que resolver el problema del oleoducto. El oleoducto tiene un problema de seguridad para estar plenamente operativo y así poder transportar el crudo pesado que está en la selva norte, recuperar el lote 192 con socios de primer nivel, no como ha ocurrido en la gestión de la señora Dina Boluarte, que no se tuvo los mejores socios y por eso tenemos los problemas en el lote 192. Y bueno, usted dice que no es adecuado declarar en quiebra. Otros van al otro extremo, doctor. ¿Se debe privatizar? A ver, el mandato de una ley vigente dice que Petroperú puede tener hasta el 49% de participación privada. Esta norma hasta el día de hoy no ha terminado de cumplirse, porque usted con un socio que tenga solo el 5% de participación en la empresa va a poner los candados para evitar la injerencia política.
y va a asegurarse un manejo técnico profesional como existe en Empresa Nacional de Hidrocarburos de No Chile. hay participación privada ahorita en Petroperú. Lamentablemente no. Y por eso necesitamos, salvo el caso del lote 10 en Talara, que Petroperú recibe una participación, pero tiene un operador privado de primer nivel. Ese es el esquema que debería funcionar en el lote 192, que es obtener ingresos, pero no exponer un capital de trabajo con el que ahora no cuenta Petroperú. Entonces, hay que aplicar el mayor rigor técnico, hay que tener el reestructurador internacional, hay que desprenderse de activos que no son rentables. Ese es el camino, y hacerlo rápido, buscando un fast track, un expediente que acelere los cambios y lograr una solución que corte el problema de transferencias del Ministerio de Economía. Se refirió usted hace minutos también al tema del personal que trabaja en estos momentos en Petroperú y que debe reducirse. ¿En qué nivel tendría que hacer esto? ¿Cuánto hay de exceso de personal en Petroperú ahora? Bueno, el estimado que había era que aproximadamente se necesitaba reducir en 900 personas. Ese era el estimado. Ya. Gracias a los programas estos de incentivos voluntarios, se ha llegado casi a las 300 personas. Lamentablemente hay un número de personas que por edad no aceptan, no obstante lo generoso del programa de incentivos, que en cualquier empresa privada tendría una respuesta muy exitosa, es porque la jurisprudencia laboral en el Perú, los jueces laborales en el Perú, aplican el criterio de estabilidad laboral absoluta, es decir, reponen a la persona. La única salida es una ley del Congreso que permita a Petroperú reubicar a estas personas en entidades del Estado donde puedan ayudar, y Petroperú alcance un número de trabajadores para una nueva refinería que hoy se maneja con tecnología avanzada, inteligencia artificial, necesita muy poco personal. Entonces Petroperú debe de ajustarse a lo que necesita, y ese camino pasa por una ley de la República. O sea, en estos momentos, a su criterio, don Pedro, tenemos un exceso de 300 trabajadores en Petroperú. No, si 300 son los que han salido. Ah, los que han salido, entonces 600 sería. O sea, un estimado. Estimado. Ya, 600 personas, muy bien. La ministra también habló de falta de transparencia en la información financiera que brindó Petroperú. Falta de transparencia me parece que es algo bastante serio, ¿no? Sí, lamentablemente las cosas son... Si usted ve a un ministro de Estado, a un presidente de la empresa, que dicen que estamos en el mejor de los mundos, como ha venido ocurriendo con la gestión de la señora Dina, después del ministro Mucho, que fue en ese sentido, claro, él no usaba el maquillaje en el discurso, pero durante este último año hemos visto declaraciones completamente desacertadas, como si Petroperú estuviera boyante, y no era verdad. ¿De quiénes fueron esas declaraciones? Lamentablemente de los responsables políticos, tanto del Ministerio de Energía y Minas como de Petroperú. ¿Está hablando específicamente del señor Narváez? Lamentablemente, no se sinceró. Narváez. Y del ministro entonces, que no se habló claro y no se priorizó el cumplimiento del decreto de urgencia. Y también evidencia lo que digo es que lamentablemente se contrató a empresas que no eran empresas del nivel que necesita Petroperú, de socios, por ejemplo, en el lote 192, donde terminó Petroperú asumiendo una cuenta que no le correspondía, en el caso del lote 192. Todo eso no puede darse... ¿Por qué se contrató a esas empresas? Esas cosas tienen que explicarlas los responsables, pero no está bien, porque significa que tras cuernos palos estamos perjudicando una gestión que debe ser pulcra, que debe ser rigurosa. ¿Eso no tendría avisos de corrupción? Lo que sea, debe ser fiscalizado y se debe pedir cuenta, pero no está bien que el Perú, la empresa de todos los peruanos, tenga indicadores de gestiones equivocadas. Claro, porque eso es grave, o sea, la falta de transparencia, o sea, eso lo enfatizó claramente la ministra Altamesa. El caso Altamesa es un caso muy controvertido. ¿Cuál fue el caso Altamesa? Explíquenos, por favor. Primero, que calificaron a una empresa que no era la empresa adecuada para el nivel de inversiones que requiere el lote que tiene las posibilidades de la mayor producción en el Perú. Es decir, que nos podría llevar a más de 100.000 barriles diarios de producción. Ajá. Necesitamos una empresa de primer nivel que tenga las espaldas financieras. Lamentablemente esta empresa se retiró y para que no ejecutaran la fianza, Petroperú terminó respaldando las obligaciones.
Y ahí viene la pregunta, ¿de dónde pecate mía si no es de la sacristía? O sea, Petroperú, ¿de dónde iba a sacar recursos para avalar a alguien que había incumplido su contrato? Entonces, esas cosas no pueden, no son razonables, no es una buena práctica. Y tiene que ser profundamente investigado, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, otro aspecto de la declaración de la ministra Miralles es que se van a dar una serie de dispositivos legales para frenar el impacto fiscal que tiene esta empresa en las finanzas públicas. ¿Qué expectativa tiene ante ello, don Pedro? Petroperú puede impactar en un estimado de 2 puntos por ciento del PBI peruano. O sea, es una empresa de mucho impacto en la cuenta de todos los peruanos. Pero también Petroperú es el que se encarga del abastecimiento al mismo precio en zonas remotas del país. Petroperú también durante muchos años le ha dado 80% de utilidades, la mayor parte del tiempo. Ese 20% ha estado manejada políticamente de manera equivocada y es lo que le ha hecho daño. Ahora tenemos que recuperar ese manejo técnico calificado y para eso los mejores candidatos son socios de primer nivel, pero reitero, socios de primer nivel. Una última pregunta muy concreto. ¿Qué futuro le ve a Petroperú ahora? Bueno, yo veo con esperanza las declaraciones de la ministra, pero necesita apoyo político. Necesita que la nueva presidenta tenga un directorio que sea de su plena confianza y que ayude al proceso de cambio, porque no podemos seguir con el maquillaje o con la extensión de la mano, ayúdeme Estado, si no se avanza en lo que necesita el paciente para salir de cuidados intensivos. Es como un círculo vicioso. ¿Tiene salvación Petroperú? ¿Perdón? ¿Tiene salvación Petroperú? Mire, la historia de empresas petroleras con problemas muestra que sí se puede resolver, más aún cuando ahora se ha invertido mucho dinero en una de las 13 refinerías que trata crudo pesado en el mundo. Si se logra la sinergia con el crudo pesado que tiene Perú, que es importante en la selva norte, más la posibilidad de tratar crudo pesado de Ecuador, porque ya hay un acuerdo que existe esa posibilidad técnica, pero para eso necesitamos un oleoducto que el Estado peruano garantice que no va a ser saboteado, que va a recuperar su holgura técnica para poder transportar el crudo a la refinería. Entonces, si logramos que esa refinería trabaje al 100% de manera óptima, tendríamos después de cierto tiempo, no es en meses, estamos hablando de un número de años, que recupere Petroperú su punto de equilibrio técnico económico, pero para eso necesitamos garantizar que Petroperú no va a ser manoseado, que Petroperú no va a tener esa equivocada injerencia política y se va a poner a los cuadros técnicos más calificados en el manejo de la empresa. Eso es lo importante, efectivamente. Don Pedro Gamio, estamos muy agradecidos por su visita esta noche aquí a RPP. Muchas gracias y felices fiestas. Feliz Navidad. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Pedro Gamio, él ha sido director de Petroperú y también viceministro de Energía y Minas.